Mañana muy fría, muy fría. Estábamos aquí congelándonos, ¿verdad? Unos venían preparados con sus abrigos. En fin, gracias por los que venían preparados. Los que no, aquí estábamos titiritando, ¿verdad? Venciendo muchas de las tentaciones dominicales, ¿verdad? Me levanto, no me levanto. Me baño, no me baño. Si no te bañaste no hay problema porque no hay agua. Pero qué bueno que estás aquí, ¿verdad? Me voy a piratear un comentario que hizo el hermano Marco en la mañana, que conoce un pastor que dice que cuando hace mucho frío es la batalla espiritual más fuerte y sobre todo los domingos, porque dice en voz alta: apártate de mí, Sabanás. ¿Verdad? Quita las sábanas de su cuerpo y se levanta a prepararse para el domingo. Yo creo que muchos estuvimos librando hoy esa tentación de quedarnos en casa, ¿verdad? Ahí en esas cobijitas ricas, en esas pijamas que seguramente no se han guardado, que son de franela o por lo menos son térmicas. Muchas tentaciones los domingos, ¿verdad? De levantarse. Decía una mamá que le decía a su hijo: ya levántate, hijo, ya es domingo, hay que ir a la iglesia. No, mamá, 5 minutos, no, se te va a hacer tarde, ya es tiempo, es domingo, hay que ir a la iglesia. No, mamá, hijo, eres el pastor, tienes que ir a predicar. Todos somos presa de tentaciones, de quedarnos un poquito de tiempo en la casa, pero gracias a Dios vencimos esta tentación, los que estuvimos en el culto en la mañana y los que estamos ahora en este culto. Gracias a Dios ya salió el sol, pero gracias a Dios también porque tenemos un lugar que nos resguarda, ¿verdad? Sé de muchas iglesias que están reuniéndose ahorita en medio del campo, en medio abajo de un árbol tal vez, pero nosotros tenemos una gran bendición. Y bueno, la verdad es que todos los días, hermanos, hermanas, estamos librando batallas a través de las tentaciones, ¿verdad? Tentaciones de cometer cosas que no son apropiadas. En todas las áreas. Fíjense, yo me acuerdo hace un tiempecito, yo creo que ya platiqué de esta anécdota, en el que iba yo en el microbús, me subí aquí donde vivo y le dije al chofer: por favor, bájame, me voy a bajar en Lomas Verdes. Pero haciendo un recuento de mis actividades dije: no, primero me voy al toreo. Entonces pensé, le pagué solamente a Lomas Verdes. Si me sigo hasta toreo necesito pagar una diferencia. Y estuve pensando, ¿le digo o no le digo al chofer? Y bueno, pues vencí la tentación y le dije al chofer: ¿sabes qué? Te pagué a Lomas Verdes y voy al toreo. Y se me quedó viendo como bicho raro, dice: ¿de dónde salió? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque pues cometí pues un acto de integridad, de honestidad y le pagué. Gracias a Dios. Pero hay muchas formas también de ser tentado a hacer lo incorrecto. Yo mismo padecí de una alergia que me llevaba mucho tiempo ya tomando medicamento, y un día dije: ya no más gotas, ya no más vacuna, ya estoy bien. Y volví a caer y me dijo el alergólogo: volviste a donde empezamos después de esos años que estuviste en tratamiento. Hermanos, hay muchas tentaciones de las cuales necesitamos ser sabios para alejarlas, para quitarlas, para alejarlas. Aunque a veces nos queremos engañar. Imagina qué harías tú si alguien adelante de ti se le cae una billetera llena de mucho dinero. ¿Qué haces? Una tentación enorme. ¿Qué dirías? Señor, gracias por la bendición. O, obrando honestamente, alcanzas al que dejó o que le cayó la billetera y la entregas. Tentaciones de toda naturaleza. Y por tanto hoy es importante. Hoy necesitamos hablar acerca de la tentación. Ese no es fe y constancia. Ese no es el mensaje. Muy bien.
Hoy se llama el mensaje Fe ante la tentación. Y está basado en Santiago 1 del 13 al 18. No lo leas, todavía no lo busques. Vamos a hacer una pequeña introducción. Necesitamos hablar acerca de la tentación. ¿Qué piensas de la tentación? ¿Qué es lo que tú piensas de la tentación? Quizá, como en el mundo, ni siquiera se considere pensar en la tentación. Hoy en día, amados hermanos, la tentación se ha convertido prácticamente en una broma, en un juego. Se toma así a la ligera, sin recapacitar lo malo que puede ser una tentación que nos haga caer en un pecado. Muchos siguen el consejo de Oscar Wilde, un escritor que escribió el retrato de Dorian Gray y muchas otras obras. Y este autor decía: la mejor manera de librarse de la tentación es caer en ella. Qué tremendo pensamiento. Y qué peligroso es pensar en esa forma. Sin embargo, la tentación es algo que se tiene que tomar, hermanos, muy, pero muy en serio. La tentación, por su propia naturaleza, debemos de saber que es mala. Mira, partamos de esta enseñanza. La ley moral de Dios está escrita en los corazones de cada ser humano. Esa es la verdad. La ley de Dios o la ley moral de Dios está escrita en el corazón de cada ser humano. Escucha lo que dice la palabra. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Hermanos, la ley moral de Dios está escrita en el corazón del ser humano. La ley moral de Dios escrita en cada ser humano, el corazón, y cuando se presenta una tentación pecaminosa, nuestra conciencia percibe inmediatamente el peligro. Sin embargo, la tentación en sí no es pecado. La tentación en sí no es pecado. Sabemos, muchas veces hemos escuchado y hemos leído que el mismo Señor Jesús fue tentado. Fue tentado. Escucha y ve cómo dice la palabra en Mateo 1:13. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Y podemos ver que no fue la única tentación allí en el desierto, pero también vemos en Hebreos 4:15 algo extraordinariamente bueno. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí hay una gran esperanza para ti y para mí. Aun cuando fue él tentado, siendo él el mismo Hijo de Dios, él resistió, no sucumbió a la tentación y no pecó. No pecó. Ahora, el pecado surge cuando manejamos mal la tentación. El pecado nace cuando manejamos mal la tentación. Preguntaba en la mañana: ¿cuántos de los que están aquí nunca hemos sido tentados? Nunca hemos sido tentados. Y es más,
pedí que por favor levantara su mano quien no ha sido tentado nunca en su vida. Y luego ahora levante su mano. Por supuesto que no. Hubo una hermana que levantó su mano y la mantuvo así levantada. Cuando se despidió me dijo: perdón, no entendí la pregunta. Hermanos, todos hemos sido tentados y seguiremos siendo tentados durante nuestra estancia en este planeta. Seguiremos siendo tentados, pero tenemos que aprender qué hacer con la tentación. Hay dos maneras en las que somos tentados: directamente por el mismísimo Satanás, y también por nuestra carne pecaminosa. Ahora, en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, nos ofrece un ejemplo de alguien tentado por Satanás. Seguramente sabe la historia, pero necesitamos complementarla en este mensaje. Alguien fue tentado directamente por Satanás, así quedó registrado en las Escrituras. Se trata de Ananías y su esposa Zafira. Queriendo parecer más espirituales de lo que realmente eran, mintieron a los apóstoles y fingieron que estaban dando como ofrenda el precio total de una propiedad que ellos tenían y habían vendido. ¿Qué cosa tan más grande? Era su propiedad. Ellos la habían vendido y ellos tenían planeado entregar el total. Pero dice la palabra que Pedro les dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Si ya tenían planeado vender la propiedad y entregar al dinero, Satanás los llevó a sustraer parte. Pero ellos dijeron que estaban entregando el total. ¿Nos damos cuenta? En este caso, Pedro sabía que la tentación de mentir había venido ¿de quién? De Satanás. Tanto Ananías como su esposa cedieron a esa tentación. Hechos 5, del versículo 7 al 10. La traición de Jesús por parte de Judas Iscariote también se le atribuye a la influencia del mismo Satanás. Lucas 22, 3 y Juan 13, 12. Hermanos, muchas veces, aunque deseemos hacer el bien, todos somos tentados. Nadie está exento a eso. Ni siquiera alguien como el apóstol Pablo. Él compartió su propia lucha de la carne contra el espíritu cuando escribió en Romanos 7, versículos 22 al 23, y dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hermanos, todos hemos tentados, inclusive como el apóstol Pablo. La tentación no es pecaminosa en sí misma. Se convierte en pecado cuando permitimos que la tentación se transforme en acción, incluso en nuestra mente. Con resistir, escucha esto,
Con resistir solo a una tentación nos libramos de un sinfín de sufrimientos. Échale un recuento a tu vida. En alguna tentación que se haya convertido pecado en tu vida, ¿cuántos sufrimientos pudieron haber llevado a tu vida ese pecado? Tan solo con resistir una tentación, nos libramos de muchos sufrimientos. Y el ejemplo más real es lo que sucedió con Adán y Eva. No resistieron la tentación de comer el fruto que se les había dicho que no comieran. Y fíjate bien, no se comieron todo el árbol, le dieron una mordida al fruto que se les había prohibido. No resistieron la tentación y somos resultado de ese pecado. Un mundo caído. Hermanos, Adán y Eva llenaron el mundo de esa enfermedad, sufrimiento, muerte, por sucumbir a la tentación. El Señor Jesús nos abrió el camino al cielo con su vida, con su muerte, porque resistió la tentación. El apóstol Santiago nos ayuda a entender tres cosas. ¿De dónde viene la tentación? ¿A dónde nos lleva la tentación? ¿Y cómo podemos vencer la tentación? Si tú quieres subrayar tu Biblia, la quieres marcar de alguna manera, ábrela en Santiago capítulo 1, versos 13 al 16. Dice la palabra del Señor, Santiago 1, versículos 13 al 16. Vamos a ver de dónde viene la tentación. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, amados hermanos míos, no erréis. Aquí está. ¿De dónde viene la tentación? Dice la traducción viviente: cuando sean tentados, acuérdense de no decir: Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Mira, escucha, y tal vez lo hayas experimentado. La tentación es atractiva, seduce, te envuelve, te engaña. Y si no estás preparado, te va a hacer pecar. Díganme qué tentación es repulsiva. No sería tentación. Todo aquello que el enemigo conoce de ti lo va a poner al frente, porque para ti va a ser una
tentación. ¿Nos damos cuenta? Hay quienes están ahora batallando porque el enemigo de una u otra manera les pone la botella de vino, la cajetilla de cigarros, la droga más efectiva, la mujer o el hombre más atractivo. Dice la palabra que no nos dejemos engañar. Así dice precisamente el verso 16 en la Nueva Traducción Viviente. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Este último versículo contiene el mensaje principal de este pasaje. El pecado es engañoso. Nuestros corazones son engañosos. El diablo es engañoso. Pero Dios nos dice la verdad. La verdad a veces duele. Del mismo Señor Jesús vamos a encontrar palabras muy duras, pero tan duras que duelen, incomodan, pero salvan tu vida. Así que la verdad es dolorosa, sí. Muchas veces no es lo que queremos escuchar. En muchas congregaciones donde se predica la verdad, los congregantes no la disfrutan, la padecen, les lastima sus oídos, les lastima sus sentimientos, pero la verdad es dura, y más en las palabras del Señor. Y lo vamos a ver al final. No queremos escuchar la verdad, pero la verdad es el único camino a la vida, a la felicidad duradera. Así que no te dejes engañar. Debes entender de dónde viene la tentación. A mí me parece verdaderamente increíble que alguien podría pensar que Dios lo está tentando. Sin embargo, el diablo es muy astuto y a veces, cuando nos encontramos en una situación de tentación, el mismo enemigo nos dice: seguramente Dios quiere que lo hagas, porque no te habría puesto en esta situación si no quisiera que la aprovecharas. No te dejes engañar. Cuando llega la tentación de ser infiel en el matrimonio, se presenta un pensamiento: yo creo que Dios trajo esa persona a mi vida. No puede ser malo si se siente tan bien. Eso es un engaño. Por eso la palabra dice: no se dejen engañar, mis amados hermanos. Dios nunca te tentará a hacer algo que va en contra de sus propias normas, de las normas que Él nos da en su palabra. Más bien, la tentación nace dentro de nosotros mismos. Son nuestros propios malos deseos los que causan la tentación. La tentación, hermanos, no es algo que está afuera, es algo que está adentro, que nace desde adentro, de nuestros propios corazones, en nuestra propia mente. Si en realidad fuéramos puros, si verdaderamente fuéramos puros, como dijo la hermana, aunque estaba equivocada, que nunca había sido tentada, si en realidad fuéramos perfectamente puros, entonces la tentación no tendría lugar donde agarrarse para llevarnos al pecado. Ahora mira, ¿hasta dónde nos lleva la tentación?
si no esquivamos la tentación, si dejamos que nuestros propios malos deseos nos seduzcan, entonces esos malos deseos conciben al pecado. Y entonces aquí es donde debemos estar muy atentos también, porque el lugar a donde nos lleva no es bueno. ¿A dónde nos lleva a dónde nos lleva el pecado? Nos lleva a la muerte. Así. ¿O alguien podrá entrar al cielo siendo pecador? No. ¿Alguien podrá ver a Dios? No. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Así que tenemos que estar muy, muy atentos, porque el lugar a donde lleva el pecado es la muerte. Hace algunos años nació una noticia triste de una mujer que tenía una mascota, o como mascota una serpiente, de esas serpientes que se llaman pitón. Durante años ella había vivido con esta serpiente, es más, dormía en su cama, la tenía como mascota. Sin embargo, una noche la misma mujer sofocó a la serpiente y el pitón la envolvió en su propio cuerpo y la apretó hasta dejarla sin vida. Escucha, no sé si te das cuenta, así es la tentación, así es. Vive con nosotros, la tenemos como mascota. Si la abrazamos, si la toleramos, nos va a llevar a la muerte. La muerte que trae el pecado se expresa de muchas maneras. Tan solo considera, el pecado nos lleva nos mata. El pecado mata nuestra confianza con los demás. El pecado mata nuestra relación con Dios. El pecado mata nuestra sensibilidad humana y nos convierte en personas duras. El pecado mata nuestra alegría en la vida, aunque nos promete lo opuesto. Hermanos, la tentación, cuando se sucumbe a la tentación, es pecado, y el pecado mata. Y mata nuestra confianza con los demás, nuestra relación con Dios, la sensibilidad humana, y nos convierte en personas duras, y no vamos a vivir alegres. Nos va a matar la alegría de la vida. Por eso es necesario saber a dónde nos lleva. El pecado, al final, siempre produce la muerte. Si no queremos llegar a eso, amados hermanos, tenemos que ser sabios, tenemos que pedirle a Dios sabiduría, discernimiento, para dejar de engañarnos a nosotros mismos. Mira, escucha lo que dice el pecado. El pecado nos dice que Dios no es bueno. Recuerda a Adán y Eva. Dijo Dios que morías, no vas a morir. El pecado nos dice que Dios no es bueno. El pecado es lo bueno en la vida y que no habrá consecuencias si todo el mundo lo hace. Eso es lo que nos dice el pecado. No te creas esas mentiras. Más bien, comprende la verdad. ¿Cuál es la verdad? Esta la podemos encontrar también en Santiago 1, versículos 17 y 18. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él
de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amados hermanos, todo lo que es bueno, todo lo que es perfecto, es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien es el creador de todo lo que no vemos y de todo lo que vemos, porque Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él, Dios, por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. ¿Qué es lo que produce el pecado? Muerte. Pero Dios da vida. Cuando el pecado da a luz, lo que produce es muerte. Pero Dios nos hace nacer de nuevo cuando aceptamos su palabra, que es verdad. De Él viene todo lo bueno. El pecado nos trata de engañar, diciendo que nos puede ofrecer algo bueno, pero eso es puro engaño. Parece bueno, pero no lo es. Solo Dios nos puede dar cosas buenas. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. En el momento de la tentación tenemos que aferrarnos a la verdad que Él nos dice en su palabra, y además tenemos que creerla, porque es la palabra de Dios, a pesar de lo que tú pudieras sentir. Cuando llega la tentación debemos estar preparados para distinguirla a tiempo. Mira, me di a la tarea de buscar estadísticas, son útiles, muy útiles, y encontré un estudio sobre las tentaciones y el pecado favoritos en nuestra América. A partir de más de 1000 entrevistas telefónicas, tomando nota de las tentaciones que los entrevistados decían que sentir a veces, a menudo o frecuentemente. Y dio una lista de tentaciones. Por ejemplo, el chisme y hablar mal de los demás. ¿Quién será más chismoso? ¿El hombre o la mujer? Todos. Pero fíjense, la estadística me da un dato. Me dice quién es más chismoso, el hombre o la mujer. Dice que los hombres tienen el 22% de ser chismosos y la mujer el 29%. Es una estadística, ¿eh? Tal vez aquí la hacen y sale diferente. 7 puntos. Preocuparse demasiado y ponerse ansioso. ¿Quién se podrá poner más preocupado y ansioso, los hombres o las mujeres? Dice que los hombres el 50% y las mujeres el 68%. Arriba las mujeres, van ganando. La envidia, ¿quién será más envidioso, el hombre o la mujer? Los hombres el 20%, las mujeres el 28%. Comer mucho, los hombres. Si no hacemos una encuesta pero vemos cuerpos. Sin embargo, la encuesta dice que los hombres el 52% y las mujeres el 58%. Eso es en América. En Campanario no. Gastar más dinero de lo que se tiene o se pueda permitir. ¿Quién es más gastalón? Los hombres el 32% y las mujeres el 39%. Y miren, ya sin decir estadísticas, hay otras tentaciones, además del chisme, de preocupaciones, de envidia, de gula, de gastar lo que no se tiene. También está la tentación
de aplazar indefinidamente las obligaciones desagradables, de ser perezosos y trabajar menos de lo que se debe, de perder demasiado tiempo en medios de comunicación, de expresar ira y perder los modales con alguien por escrito en internet, de abusar del alcohol o las drogas, de mentir o hacer trampa, actos sexuales inapropiados con alguien más. Y la lista, hermanos, puede ser innumerable de tentaciones a las cuales nos enfrentamos día con día, día con día. Cuando llega la tentación de decir una mentira o contar un chisme o ver algo indecente o tomar algo que no debemos, hay que escuchar la voz de Dios, que nos habla en su palabra y nos dice que no es bueno, que todo lo bueno viene de Él. Así podemos comenzar a resistir la tentación. Fíjense que un mensaje como este del día de hoy en esta iglesia puede ser peligroso. Si nos hace pensar que podemos resistir la tentación por nuestra propia cuenta. Nadie puede resistir la tentación por su propia cuenta, creyendo que lo extenso de sus estudios académicos, que la edad que pudieran tener, que la experiencia que pudieran haber acumulado los va a librar de las tentaciones. Hermanos, no podemos pensar que podemos resistir la tentación por nuestra propia cuenta. Por tanto, ¿cómo vencer la tentación? ¿Cómo vencer la tentación? Tenemos que aprender de nuestro Dios. Dios tiene mucho que decirte, Dios tiene mucho que enseñarte y Dios tiene mucho que hacer en tu vida. Pero tenemos que aprender de Él para poder vencer la tentación. La tentación va a estar ahí hasta que tú dejes de existir en este planeta. Por tanto, debemos vencer la tentación aprendiendo del Señor. Es posible que en tu vida haya una gran frustración porque has tratado una y otra vez resistir a la tentación y no has podido. Yo conozco muchos. Es que no puedo, no he logrado y están frustrados. El Señor Jesús fue el único ser humano que pudo resistir la tentación por su propia cuenta. Hermanos, el Señor Jesús sabe lo que tú estás librando, porque Él mismo libró la tentación. Y no puedes caer como muchos dicen, es que Él era Dios. Sí era Dios, pero también era un ser humano al 100%, que toda tentación la tuvo que vencer por lo que su Padre le había enseñado. Hermanos, queremos vencer la tentación, tenemos que aprender de Él. Nos hace falta la justicia de Cristo. No podemos ser buenos si tratamos de hacerlo otra vez. No podemos ser buenos si lo tratamos de hacer solos. No podemos ir por la vida cabalgando como el llanero solitito. Tenemos que ir acompañados de nuestro Dios, que tiene el poder, la sabiduría para guiarnos y poder vencer la tentación. Fue precisamente por eso que el Señor Jesús vino a la tierra. Él resistió cada tentación que el diablo puso delante de Él. Y Él caminó en victoria, tras victoria, tras victoria sobre toda la tentación. Él vivió una vida perfecta. Cuando reconocemos nuestra imperfección y nos entregamos a Él, Jesús el Señor nos cubre de su perfección. A los ojos de Dios es como si nunca hubiéramos pecado, pero tenemos que aprender. Solo entonces podemos comenzar a aprender de Él.
a vencer la tentación. Pero nunca lo podemos hacer sin Él. Hermanos, tienes que comprender eso. Él te quiere enseñar y te enseña todos los días. En esta iglesia, Dios enseña los matrimonios el lunes. En esta iglesia, Dios enseña los matrimonios el martes. En esta iglesia, Dios enseña a las mujeres el miércoles. A esta iglesia, Dios enseña a los varones el sábado. Y Dios enseña a esta iglesia a los jóvenes el sábado. Y también algunos sábados a las mujeres. Y Dios enseña a esta congregación cada domingo que nos congregamos y cada viernes que nos congregamos. Dios tiene mucho que enseñarte, mucho que decirte y mucho que hacer en tu vida. Él tiene cosas que debemos aprender. El Señor tiene mucho que decirnos. Él tiene la palabra de verdad, la palabra de vida. Y tú y yo debemos aprender cada día. Cada día. Y el Señor tiene mucho que decirte, enseñarte y hacer todos los días en tu intimidad con Él. Cuando tú lees por tu cuenta su palabra, cuando tú escudriñas, cuando tú entiendes y cuando tú haces su voluntad. ¿Cómo vencer? Aprendiendo de Él. Fíjate bien. A veces las palabras del Señor Jesús no van a ser precisamente las que queremos oír. Se cuenta de unos vendedores de Biblias que fueron a un pueblo en donde no se conocía el Evangelio. 2 hombres le compraron Biblias y las empezaron a leer. Cuando llegaron a las palabras del Señor Jesús que decían en Mateo 16:24, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. ¿Qué hicieron estos hombres? Tomaron las palabras muy, pero muy en serio. Se hicieron 2 cruces de bambú. ¿Cuánto pesa el bambú? Se hicieron 2 cruces de bambú. Y a donde quiera que iban, ellos la cargaban. Cuando llegaban a su casa, las colgaban fuera de su puerta y cuando salían, las volvían a cargar. Tomaron muy en serio de cargar la cruz. Ellos seleccionaron parte de las enseñanzas del Señor Jesús. ¿Para qué? Para sentirse bien. Ellos llevaban la cruz todos los días a donde querían ir, a donde querían regresar, pero ignoraron la esencia de lo que el Señor les dijo. Amados hermanos, lo realmente aceptable para ti y para mí, lo que realmente es aceptable es tomar la palabra de nuestro Señor como la única fuente de verdad para todo creyente auténtico. Tomar la palabra de nuestro Señor como la única fuente de verdad. Hay una porción en Lucas capítulo 9, que penetra hasta la médula en lo que es la esencia del cristianismo. Aquí el Señor Jesús estaba con sus discípulos después de haber estado dado de comer milagrosamente con una modesta canasta de pan y de peces a una muchedumbre de 5,000 personas que habían ido a oírlo. Y esta porción se encuentra en Lucas 9 del 23 al 26, pero voy a compartir solo el 23. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué fue lo que estos hombres habían leído en Mateo? Lo mismo.
¿Qué es lo que les estaba diciendo a esa multitud? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Parece muy sencillo. Pareciera muy sencillo. Cualquiera que quiera seguir al Señor de Jesús, al reino de Dios, cualquiera que quiera ser creyente tiene que enfrentarse a 3 mandatos. Negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirlo. Hermanos, para muchos, más de los que te podrías imaginar, cuesta creer estas palabras. ¿Por qué? Porque no son agradables. Raspan los oídos, entristecen el corazón. Para aquellos que quieren vivir un cristianismo ligero o cómodo. Pero no estamos aquí para eso. No estamos aquí para endulzar el oído. No estamos aquí para salir brincando de gusto porque vamos a ser prosperados haciendo absolutamente nada. Tenemos que negarnos a sí mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Y muchos no creen en estas palabras porque les cuesta creer. Por supuesto, esto no es algo nuevo. Es más, cuando Martín Lutero lanzó la Reforma Protestante en 1517, al colocar sus 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg, afirmó en su 4ª tesis que la salvación requería el aborrecimiento de uno mismo. ¿Y qué es lo que sucede normalmente? Somos egoístas, egocéntricos. Creemos que el mundo gira a nuestro alrededor. Y no es así. No es de esa manera. El Señor Jesús dice: niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. Escribió Martín Lutero que el aborrecimiento de uno mismo sigue vigente hasta la misma entrada del reino de los cielos. Hermanos, dicen los conocedores, los estudiosos, que en el original griego negarse significa rehusar asociarse con algunas personas, algunas actitudes, todas las cosas que son malas delante de Dios, con lo que Dios no le agrada. La idea es que si uno quiere ser y recibir el perdón y la vida eterna, debe rehusar asociarse, fíjate bien, hasta con la misma persona que uno es. El Señor Jesús fijó la norma como negación propia, personal, total. En Lucas 14:26 se nos dice que una gran multitud le seguía y que Él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí, fíjate bien cómo lo dice Dios, habla hoy. Si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. ¿Quién? El que no me ama más. Todos conocemos historias en la Biblia. Conoces la historia del joven rico que se presentó ante Jesús y le dijo cómo era posible entrar al reino de los cielos. Y el Señor Jesús le dijo que tenía que ser obediente. Y dijo: yo he sido obediente de los 10 mandamientos, ¿qué más tengo que hacer? Y el Señor Jesús le dijo: dale tu riqueza a los pobres. Y el joven rico se volteó y se fue triste. Y entonces podemos darnos cuenta que hay quienes aman más su riqueza. Pero el Señor Jesús nos dice: si alguno viene a mí y no me ama más
que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismos, no puede ser mi discípulo. Palabras duras, difíciles, pero son verdad, que muchos no quieren escuchar, que muchos se quieren saltar, que muchos no hacen. Algunas traducciones son más severas en cuanto a sus palabras. La Reina Valera en esta misma porción dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos y hermanas y hermanos, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Algunas versiones dicen aborrecer, sacrificar el amor de su madre, de su padre, de su familia. Qué verdad más tremenda. Pero hermanos, esa es la palabra de Dios. Eso es lo que debemos de buscar. Eso es lo que debemos de aprender. Y es lo que debemos de hacer. Si no, vamos a ser presa de las tentaciones y caer en los pecados. No sé si te das cuenta. Esta no es la salvación por buenas obras, sino todo lo opuesto. Salvación al rechazar toda esperanza de agradar a Dios por nuestras propias fuerzas. No es por nuestras propias fuerzas. Por eso Dios dejó a su Espíritu Santo. Seguir al Señor Jesús no es un asunto que dependa de ti o de mí. Ser creyente no es cuestión de nosotros, no es cuestión de estima propia. Más bien es cuestión de estar ya hartos, hastiados de nuestro pecado. De no querer pecar más contra Dios. Es cuestión de estar ya hastiados de nuestro pecado y de nuestra desesperación por el perdón de Dios. Es cuestión de ver a Cristo como el invaluable Salvador del pecado, de la muerte, del infierno. Para que voluntariamente dejemos a un lado lo que es necesario, aún si nos cuesta sacrificar el amor de nuestra familia, de nuestro matrimonio y lo que sea que atesoremos o poseamos. Negarse a sí mismo, tomar su cruz día a día y seguir a Cristo. ¿Cómo vencer la tentación? Aprendamos lo que el Señor Jesús quiere decirnos día a día, constantemente, a través de tu relación personal con Dios o a través de esta iglesia. Esta enseñanza, a la verdad, son palabras duras del Señor Jesús, porque estas palabras, estas enseñanzas son las partes no negociables de Dios. Aquí no podemos negociar a Dios. Señor, pues sí te sigo, pero eso de la cruz, no, hermanos, la palabra es dura y hay no negociables de Dios y una es de estas. Así que demos gracias a Dios, amén. Poderoso Padre, Dios bendito, Dios santo, te damos gracias por esta enseñanza, por este recordatorio que hoy nos das. Gracias, Señor, por repetirnos, enseñarnos de dónde viene la tentación. Gracias, Señor, por recordarnos, por decirnos a dónde nos lleva la tentación. Y más aún, Señor, te damos gracias porque podemos ver ahora cómo podemos vencer la tentación, aprendiendo de ti, de tu palabra, constantemente, por todos los medios que tú nos das. Señor, para ti la honra, la gloria, el honor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Yo le doy gracias a Dios por su palabra. Y hoy es un día especial, el primer
acontecimiento de esta naturaleza que vamos a tener el día de hoy. Como ustedes saben, hace algunos días nuestro hermano Samuel y su esposa Diana fueron ya papás de un hermosísimo niño, el cual hoy, siguiendo lo que la palabra de Dios nos enseña, lo vienen a presentar. Escucha bien, hermano, hermana. En todas las sagradas escrituras no hay ninguna enseñanza ni ejemplos que autoricen el bautismo de niños. Según el Nuevo Testamento, el candidato al bautismo debe haberse arrepentido de sus pecados y haber creído en Jesucristo. No puede cumplir esos dos requisitos quienes no han llegado al uso de la razón, como en el caso de este hermoso bebé. Las Sagradas Escrituras enseñan acerca de la presentación y dedicación pública de los niños a Dios, durante la cual le pedimos a Dios que bendiga a los niños y la vida que tienen por delante. Cuando así procedemos, hermanos, estamos siguiendo una práctica admitida por la Iglesia de todos los tiempos. No es bautismo en agua, sino una presentación de niño a Dios, una acción de gratitud, una acción de fe, una súplica de bendición divina hacia este hermoso niño del día de hoy. Sus padres han elegido hermoso nombre. Este bebé se llama David Elías Xolalpa Navarro. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Dice Marcos 10, 13 y 16. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que le presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en sus brazos, poniendo las manos sobre ellos, lo bendecían. Hermanos, somos testigos y partícipes de la educación de este niño. Así que, mis amados hermanos de Unifam Campanario y los que nos puedan estar escuchando en alguna red social, Dios ordenó a la familia como una institución divina desde los comienzos de la raza humana. Los hijos son la herencia que el Señor ha confiado al cuidado de sus padres. De aquí la responsabilidad que estos tienen ante Dios y la sociedad de velar por sus hijos y darnos testimonio de que Cristo es el Rey y Señor sobre la vida y la vida de nuestros hijos. Así que ahora me dirijo a los papás. Háganse para acá. Ustedes van a afirmar si están de acuerdo con esto. Delante de Dios y de estos testigos, prometen ustedes criar a esta criatura en el temor del Señor. Claro que sí. Así lo harán. Prometen instruirlo a diario en el pleno conocimiento del caminar del Señor. Sí. Amén. Prometen instruirlo para que conozca a Cristo como Señor y Salvador personal. Claro Sí, que amén. sí. Prometen, en cuanto esté de su parte, darle a esta criatura un ejemplo consecuente y piadoso de la vida cristiana. Sí, amén. Presentan a este niño en solemne y sincera dedicación. Sí. Sí, amén. Se consagran a criar a este niño en la doctrina y enseñanzas de la santa palabra de Dios. Sí, Sí. claro que sí. Y por último, prometen criar a este niño en la práctica diaria de la oración y ayudarle a formar el carácter cristiano y hacer todo lo que esté a su alcance para crear un hogar y un ambiente de devoción a Dios. Sí, Sí, lo amén. prometemos. Somos testigos, todos nosotros. Iglesia, se comprometen
ayudarle a este matrimonio a criar a este niño en las disciplinas del Señor. Amén. Muy bien, por cuanto ustedes como matrimonio y ustedes como iglesia se han prometido delante de Dios y de esta congregación dedicar a este niño a Dios y lo han afirmado con sus propias palabras, los exhorto a que se dediquen a esta sagrada obligación con sabiduría, perseverancia y santa devoción. Así que déjenme cargar al niño, ahorita que está dormido, desengánchalo, suéltalo, déjalo un tantito, permite que otros lo disfrutemos. Vamos a hacer una oración. Acompáñame ahí desde tu lugar. Padre nuestro, Creador del cielo y de la tierra, te rogamos por el bienestar de este niño, de David Elías. Líbralo de todas las corrientes del pecado, de la enfermedad del cuerpo, que a medida que va creciendo en edad, en estatura, crezca también en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dale, Señor, por favor, a sus padres sabiduría, pero que lo críen en tus caminos. Lo dedicamos a tu honra, tu servicio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios bendiga a este hermoso bebé. Ahí está. Y bueno, ¿qué regalo mejor puede recibir un bebé que la Biblia desde la infancia? Es un regalo que es para él. Ahí van a registrar su árbol genealógico, cuando sonrió por primera vez, cuando hizo su primera gracia. Es una Biblia de formación en su niñez. Que Dios les bendiga abundantemente. Gracias hermanos. Y gracias a Dios, la primera presentación del 2024. Espero que por lo menos así vaya creciendo esta iglesia, con más niños, ¿verdad? Vamos a alabar al Señor. Tú sabes que el Señor es fiel.